En una somnolienta mañana de domingo de 1941, la isla hawaiana de Oahu no podría haber parecido más pacífica o idílica. Incluso con la llegada bastante reciente de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, que se había desplegado en la isla desde San Diego hasta su nueva base principal en Pearl Harbor, solo parecía presagiar nada más que una exhibición del prestigio naval de los Estados Unidos. Arreglados en línea fuera de la isla Ford, estaban 7 de los acorazados más poderosos de América. Esta parte del puerto se había conocido apropiadamente como la fila de acorazados, y la vista de estos acorazados aparentemente invencibles debió haber convencido a todos de que el poder de América era incuestionable. Y sin embargo, el sol estaba saliendo, literal y figurativamente, iluminando con un foco una vasta flota de aviones que irrumpieron en el cielo matutino y en la historia. Esta es la historia del ataque a Pearl Harbor. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Al amanecer del siglo XX, los viejos imperios de Europa aún dominaban el mundo. Y mientras nuevas potencias emergentes como República Federal de Alemania, Estados Unidos y Japón se ponían al día industrial y militarmente, parecía que quedaba poco del globo para que ellos reclamaran. De todas las potencias mundiales, Japón probablemente fue la más subestimada al inicio de los años 1900. Ciertamente, era una potencia regional significativa en el lejano oriente, pero la arrogancia occidental y los prejuicios raciales a menudo los descartaban como amenazas serias para la influencia de Europa, especialmente en República Popular China, que a menudo tenía que bailar al ritmo del oeste. Sin embargo, eso comenzó a cambiar después del 27 de mayo de 1905. La guerra había estallado entre Japón y uno de los imperios más antiguos y grandiosos, el de la Imperio Ruso, y en alta mar se preparó el escenario para una batalla crucial para determinar la superioridad naval en el conflicto. La mayoría de los líderes militares del mundo esperaban que la marina rusa barrera con las insolentes flotas japonesas. Pero para sorpresa de todos, los japoneses no solo derrotaron a las flotas rusas, sino que las aniquilaron con solo pérdidas marginales de su lado. Las repercusiones de esta victoria tuvieron consecuencias de gran alcance que pocos realmente apreciaron en 1905, pero se harían evidentes en las décadas por venir. Por primera vez en la era moderna, un imperio asiático había derrotado a uno europeo, lo que llevó al daño del prestigio ruso y al debilitamiento de su posición en Europa, contribuyendo al estallido de la Primera Guerra Mundial y, finalmente, a la Revolución Rusa. Para los japoneses, sin embargo, la victoria los envalentonó, y nacido de la gloria subsiguiente, el ejército tomó una mayor prominencia en la cultura japonesa, invocando las antiguas nociones del samurái y el camino del guerrero. Continuaron su acumulación militar y adoptaron las últimas tecnologías militares, ya que fue la tecnología la que les permitió alcanzar la superioridad sobre los rusos. Los últimos barcos de guerra japoneses eran equiparables, incluso superiores a los europeos. Y cuando Japón apoyó a los aliados en la Primera Guerra Mundial, los barcos de guerra japoneses entrarían al Mediterráneo para luchar contra República Federal de Alemania, donde impresionaron y preocuparon a los almirantes europeos. Las tropas japonesas también lucharon con éxito contra las posesiones alemanas en Asia, consolidando aún más su posición como una de las principales potencias del mundo. Sin embargo, una vez terminada la guerra, Japón descubrió que aún no se le consideraba digno de sentarse en la cima de la mesa. Además, las potencias mundiales impusieron una serie de limitaciones de armamento a todos los países, diseñadas para prevenir otra guerra mundial. Pero beneficiaron enormemente a Reino Unido y Estados Unidos. Especialmente en el mar, la Marina de Japón estaba fuertemente restringida en términos del número y tamaño de los barcos que podía construir, en comparación con Londres y Washington, quienes argumentaban que necesitaban un mayor número de barcos, ya que tenían imperios más grandes que necesitaban defensa. Para este momento, la bola ya estaba rodando en Japón con ambiciones de construir un gran imperio asiático moderno con Japón en el corazón mismo. Las facciones más militantes de la sociedad japonesa estaban ahora ansiosas por aprovechar la oportunidad que se presentaba de los europeos y americanos exhaustos para golpear hacia afuera sin riesgo de que interfirieran,
a menos que se les desafiara directamente. La recesión económica experimentada en el país a finales de la década de 1920 solo aumentó los llamados de los militaristas a la expansión para apoderarse de recursos en el extranjero, como el petróleo y los metales estratégicos, de los cuales Japón carecía de suministros indígenas significativos. Había dos mentalidades predominantes sobre cómo se forjaría este nuevo imperio. El primero era conocido como el Plan del Norte, y este pedía una invasión de República Popular China a través de Manchuria y luego a la Unión Soviética, donde el ejército japonés capturaría la rica en petróleo Siberia. Esto era apoyado por el liderazgo militar, principalmente porque como campaña terrestre esperaban recursos y fondos importantes del gobierno. También veían al comunismo como una de las mayores amenazas para Japón y creían que el mundo occidental, igualmente sospechoso de los comunistas, probablemente ignoraría la invasión o incluso apoyaría directamente a Japón. El plan contrario, conocido como Nanshin-ron, en cambio, consideraba que el sudeste asiático y las numerosas islas del Pacífico estaban en la esfera de interés de Japón si servían al imperio. Favorecido por la marina japonesa, este fue un enfoque más problemático para la construcción del imperio a principios de los años 1930, ya que esto amenazaba con llevar a Japón a un conflicto con las potencias europeas de Reino Unido, República Francesa y Países Bajos, quienes tenían posesiones en esta región, así como con los Estados Unidos en República de Filipinas. Ambas políticas se siguieron en diferentes grados en la década de 1930, aunque el Plan del Sur se siguió mucho más cuidadosamente que el Plan del Norte del ejército. En cambio, en el sur se hicieron esfuerzos para aumentar pacíficamente la influencia de Japón con la creación de varias empresas japonesas, las cuales construyeron instalaciones para usos aparentemente comerciales, pero que tenían un claro potencial militar en el futuro. Mientras tanto, al otro lado del mar de Japón, el imperio japonés ya había asegurado la isla de República Popular China después de la Guerra Sino-Japonesa de 1894. Y había anexado la península de Corea en 1910. Ahora se estaban preparando para instigar la primera parte del Plan del Norte, ocupando Manchuria, en el sureste de República Popular China, lo que alimentaría el ejército y la economía del imperio, y les daría un terreno de preparación para su eventual guerra con la Unión Soviética. Sin embargo, no podían simplemente invadir sin algún pretexto, y así los japoneses idearon un ataque a una línea de ferrocarril en Manchuria, utilizada por los residentes japoneses que trabajaban allí. Bautizado como el incidente de Mukden, una pequeña bomba fue detonada en la línea de ferrocarril por los japoneses el 18 de septiembre de 1931 y se culpó a los terroristas chinos. La bomba era tan débil que la vía no se dañó, y los trenes continuaron usándola inmediatamente después, pero la respuesta japonesa fue rápida, y pronto las tropas japonesas estaban desembarcando en Manchuria para proteger a los ciudadanos japoneses de estos terroristas. A pesar de tener una ventaja numérica masiva, las tropas chinas que defendían Manchuria estaban totalmente superadas, y en 6 meses, la región había caído en manos de Japón, convirtiéndose en el estado títere de Manchukuo. La condena internacional fue rápida, especialmente cuando el engaño sobre el bombardeo fue probado por una investigación de la Liga de Naciones. Esto llevó a Japón a convertirse en algo así como un paria diplomático, pero la Liga de Naciones hizo poco más que presentar protestas a Japón. Antes de la invasión de Manchuria, República Popular China estaba en estado de guerra civil, ya que los combates habían estallado entre los nacionalistas y los comunistas, pero con las tropas japonesas en suelo chino, decidieron detener los combates y, en su lugar, centrarse en expulsar a las tropas de Japón. Los combates persistieron meses y años tras el bombardeo de la línea ferroviaria. Inicialmente, los chinos recibieron una significativa asistencia técnica de la Unión Soviética, pero pronto esto se expandió para incluir ayuda de los Estados Unidos, que, declarándose una parte neutral, también vendió grandes cantidades de chatarra a Japón, quien luego recicló esta chatarra en herramientas de guerra. A medida que los combates en República Popular China se intensificaban, estaba claro que los japoneses tenían una ventaja tanto tecnológica como cualitativa sobre los chinos, particularmente en el aire. Por lo tanto, los chinos buscaron en todo el mundo a expilotos militares para entrenar a los pilotos chinos en cómo volar los tipos de aviones más nuevos que estaban recibiendo, particularmente los americanos. Uno de estos pilotos fue Roberto Macaulay Short, quien se encontró demostrando el biplano de combate Boeing 318 a los chinos, pero al presenciar de primera mano la brutalidad japonesa y la falta de acción por parte de la comunidad internacional, en febrero de 1932 decidió unirse a la lucha él mismo. Ese día, utilizó su avión más avanzado para atacar a 3 cazas de la marina japonesa
que volaban desde el portaaviones Honshu sobre Shanghái. A pesar de dañar al líder del vuelo, los 3 aviones japoneses lograron escapar de la ira de sus armas mientras regresaban a su portaaviones. De vuelta en tierra, la situación en ese momento era grave para los chinos, y el 22 de febrero, el escuadrón con el que volaba Short se vio obligado a trasladarse a un aeródromo en Nanjing. Volando un tipo más rápido que los chinos, Short decidió salir primero por su cuenta y dirigirse al aeródromo. Sin embargo, en el camino, avistó 3 bombarderos Bunong de la Marina Imperial japonesa. Short pasó rápidamente por los 3 aviones, disparando al líder hasta hacerlo estrellar contra la tierra. Sin embargo, aparentemente no estaba consciente de los ágiles cazas A-1N que escoltaban a los bombarderos, los cuales se abalanzaron detrás de él y hirieron mortalmente a su Boeing 318. Los testigos en el suelo informaron que vieron al Boeing caer en llamas y estrellarse al sureste de la ciudad de Suzhou. Algunos reportes indican que pilotos japoneses volaron sobre el lugar del accidente, con al menos uno saludando al estadounidense fallecido. Aunque Short actuaba como una persona privada, y no en nombre del ejército de los Estados Unidos, se puede argumentar que simultáneamente se convirtió en el primer piloto estadounidense en derribar un avión japonés, y a su vez, en la primera víctima de combate entre los Estados Unidos y Japón en el aire. El 22 de mayo de 1933 diplomáticos japoneses y chinos se reunieron para negociar un alto al fuego y efectivamente entregaron Manchuria y partes del norte de República Popular China a Japón, un gran premio de hecho para el imperio, pero había llevado a los japoneses a retirarse de la impotente Liga de Naciones que los criticó, pero hizo poco más para interferir. Incluso cuando las historias de brutalidad japonesa contra prisioneros y civiles chinos se transmitían alrededor del mundo. Hubo combates esporádicos a lo largo de la frontera china en República Popular China en los años siguientes, principalmente llevados a cabo por fuerzas partisanas antijaponesas, particularmente aquellas leales a los comunistas chinos. Pero luego, en la noche del 7 de julio de 1937, las tropas chinas y japonesas intercambiaron disparos cerca del puente Marco Polo, en el camino a Pekín. La causa exacta de la lucha es discutida, pero probablemente comenzó como resultado de la confusión mezclada con alta tensión entre las tropas de ambos lados. Muy rápidamente, la lucha se convirtió en una batalla a gran escala, y estimuladas por esto, las tropas chinas conscriptas por los japoneses se volvieron contra sus nuevos antiguos amos y comenzaron a matar a soldados y civiles japoneses, así como a quemar propiedades japonesas. Enfurecidos por la violencia contra los civiles japoneses, pronto se desplegaron tropas japonesas desde las islas principales para reprimir a los chinos amotinados, y estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La lucha que siguió fue casi medieval en su barbarie. Los japoneses no se contuvieron, y los civiles no fueron perdonados. Con cada pueblo, aldea y siones, y ninguna fue más impactante que cuando los japoneses se acercaron a la capital china, Nanjing. El horror infligido a los habitantes de esa ciudad, que había aumentado en número ya que estaba inundada de refugiados de los territorios ya ocupados, es indescriptible. Desde los infantes hasta los ancianos, nadie fue perdonado, ya que los comandantes japoneses parecían perder el control de sus hombres. En su libro, titulado La violación de Nanjing, la historiadora Iris Chang dijo: si un evento puede ser presentado como un ejemplo del mal sin mitigación que yace justo debajo de la superficie del aventurismo militar desenfrenado, ese momento es la violación de Nanjing. Dado que las potencias occidentales tenían varios intereses en República Popular China durante los años 20 y 30, observaron con alarma cómo la situación en el país se deterioraba con el estallido de la guerra civil, y luego, la invasión de Manchuria por parte de Japón. Pese a su neutralidad en la mayoría de los combates, sintieron la necesidad de desplegar fuerzas para proteger sus intereses. Las tropas británicas, por ejemplo, lucharon en varios enfrentamientos con tropas hostiles, a las que se referían como bandidos, pero más a menudo que no eran miembros de las fuerzas comunistas chinas, opuestas a su presencia imperialista, en lugar de ser forajidos. En las vitales rutas del río Yangtze, tanto la Marina Real como la Marina de los Estados Unidos operaban una fuerza de cañoneras fluviales, cuya función principal era proteger los envíos de sus respectivos países que atravesaban el tramo de agua de 3.900 millas. Era un trabajo peligroso, con francotiradores de varias facciones a menudo escondidos a lo largo de las orillas del río,
esperando abatir a miembros de la tripulación desprevenidos en cubierta. Un miembro de la flota asiática americana involucrado en este peligroso trabajo era el USS Penélope con 59 oficiales y hombres a bordo. Construido en República Popular China en 1927, el barco participó intensamente en misiones de escolta a lo largo del Yangtze hasta la década de 1930, cuando los disparos al barco parecían convertirse en un suceso diario. Aunque, como una vez comentó uno de los capitanes del barco, el comandante teniente R.A. Dyer, los chinos parecen ser tiradores bastante malos, y el barco, hasta ahora, no ha sufrido ninguna baja en estos enfrentamientos. En 1937, la invasión japonesa de República Popular China cambió la situación dramáticamente, y había preocupación de que los aviones de guerra japoneses errantes pudieran confundir el buque de guerra con un barco chino y atacar. Como tal, el Penélope comenzó a navegar con grandes banderas americanas colgadas en la parte superior del barco para identificarlo. En diciembre de 1937, mientras los japoneses se acercaban a la condenada capital china de Nanjing, se desplegaron cañoneras americanas y británicas, incluyendo el Penélope en una operación para evacuar sus respectivas embajadas. El Penélope, junto con varios miembros del personal de la embajada estadounidense y civiles a bordo, se unió a 3 barcos mercantes estadounidenses, y el 12 de diciembre, a medida que los combates se intensificaban, se movió río arriba en un intento de evitar quedar atrapado en el fuego cruzado. Las autoridades estadounidenses informaron a los japoneses de la presencia del barco en la región, pero a pesar de ello, se ordenó a los aviones japoneses atacar a todos y cada uno de los barcos en el Yangtze. El Penélope y los barcos mercantes que lo acompañaban fueron atacados por aviones de la Marina japonesa aproximadamente a las 1:1327 horas de la hora local. 2 bombas de 130 libras golpearon el buque de guerra estadounidense, que también fue ametrallado repetidamente con fuego de ametralladora de los cazas japoneses. A las 1554 horas el Penélope se hundió, y en total, 4 hombres murieron, incluyendo al capitán de uno de los barcos mercantes, mientras que muchos otros resultaron heridos antes de ser rescatados por las cañoneras británicas HMS Lady Bird y HMS Bee, y otra cañonera estadounidense, la ominosamente llamada USS Oahu. El incidente ocurrió casi exactamente 4 años antes de que se atacara Pearl Harbor. Misioneros estadounidenses documentaron los terribles actos que vieron, donde hombres fueron torturados y asesinados, y mujeres y niñas fueron violadas y bayoneteadas en gran cantidad. ¿Cuántos fueron asesinados en la violación de Nanjing? Sigue siendo una fuente de contención entre las autoridades chinas y japonesas, con números que varían desde alrededor de 30.000 hasta casi 500.000. Los negocios y propiedades estadounidenses no se salvaron de la orgía japonesa de saqueo e incendio, aunque después del incidente de Penélope, los comandantes japoneses comenzaron a controlar a sus hombres cuando se trataba de tratar con funcionarios estadounidenses. Cuando el cónsul de la embajada estadounidense, Juan Moore Allison, fue golpeado en la cara por un soldado japonés, los japoneses se apresuraron a disculparse, pero desde la perspectiva estadounidense, esto también fue una bofetada en la cara de América, y alimentó el creciente sentimiento de que, si no se desafiaba, Japón solo se expandiría cada vez más, creciendo en poder hasta que un día posiblemente pudiera amenazar a los Estados Unidos. Después de la masacre de Nanjing y los ataques a ciudadanos extranjeros, barcos y edificios, la opinión pública en Australia y los Estados Unidos en particular cambió de la indiferencia general a una postura en gran medida antijaponesa con respecto a la Segunda Guerra Sino-Japonesa. En Australia, los trabajadores portuarios rechazaron cargar barcos japoneses con materiales de guerra para República Popular China, y las comunidades chinas en Estados Unidos recolectaron fondos y publicitaron la lucha de su gente. Sin embargo, una vez más, cualquier protesta cayó en oídos sordos en Japón, que no reconocía la autoridad de nadie más que la del emperador. Además, ya estaban construyendo buques de guerra en exceso de los tratados de limitación de armas, para gran preocupación de los Imperio Británico y Países Bajos, quienes en ese momento estaban preocupados por la creciente amenaza que surgía de la República Federal de Alemania nazi en Europa. Gracias a la neutralidad de los Estados Unidos, las empresas estadounidenses todavía podían obtener beneficios de la guerra entre República Popular China y Japón, vendiendo armas y suministros a ambos lados, a pesar de que sus políticos y el público en general estaban horrorizados por la brutalidad japonesa. El 19 de abril de 1939, el economista estadounidense e investigador de política exterior, Maxwell S. Stewart, dijo a los miembros del Congreso americano
que la neutralidad de los Estados Unidos en la guerra era una farsa absoluta, ya que era esencialmente los Estados Unidos quienes estaban alimentando la máquina de guerra japonesa. Con bombarderos japoneses fabricados con acero estadounidense y alimentados por exportaciones de petróleo estadounidense, el pueblo de los Estados Unidos pronto tuvo que aceptar un grado de culpabilidad en la guerra. Pero con la mayoría de los estadounidenses, siendo de ascendencia europea, tendían a centrar su interés en los eventos en Europa, pero las voces continuaban clamando en el Congreso, en oposición a Japón. En cuanto a Japón mismo, su ejército finalmente estaba en batalla con la Unión Soviética. Desde la creación de Manchukuo, las fuerzas soviéticas y japonesas habían librado una serie de escaramuzas en una guerra fronteriza no declarada, pero el 11 de mayo, esto comenzó a desencadenar una guerra abierta a gran escala. Conocido en Japón como el incidente de Nomonhan, el conflicto duraría hasta el 16 de septiembre de 1939, momento en el cual el sexto ejército japonés había sido diezmado, perdiendo al menos 8.000 hombres. El ejército soviético había perdido sustancialmente más hombres en la lucha, pero había logrado su objetivo estratégico principal de mantener la integridad de su frontera. El impacto de esta derrota fue de gran alcance con respecto a la política exterior de Japón. Efectivamente, anunció la sentencia de muerte para el Plan del Norte, porque sabían que, aunque sus soldiers eran superiores a los soldados soviéticos, la Unión Soviética podía lanzar muchos más contra ellos, de los que jamás podrían esperar igualar. Esto llevaría a un replanteamiento de la política exterior, con Japón finalmente acordando un pacto de neutralidad con la Unión Soviética a principios de 1941 para prevenir cualquier hostilidad futura. Esto dejó al ejército japonés centrado en su guerra en República Popular China, mientras que la Marina se preparaba para implementar el Plan del Sur por la fuerza, si fuera necesario. En septiembre de 1939 Europa fue incendiada por la guerra con la República Federal de Alemania nazi, y para junio de 1940 República Francesa y Países Bajos habían caído, y sus militares estaban en gran parte derrotados. Esto dejó sus colonias abiertas a la expansión japonesa en el Pacífico y el sureste asiático, con relativamente poco que alguien pudiera hacer al respecto. Con República Federal de Alemania controlando República Francesa y Japón y Alemania, negociando una alianza formal, el 22 de septiembre de 1940, las tropas japonesas invadieron el norte de la Indochina francesa, el actual Vietnam. Su objetivo principal era cortar los suministros a los chinos que llegaban a través del puerto de Haiphong, por lo que mantuvieron sus fuerzas en el norte del país. Asegurando la región el 26 de septiembre al día siguiente, Japón se unió a República Federal de Alemania e Italia para formar las potencias del eje. Estos eventos enviaron ondas de choque a Londres y Washington sobre las posibles implicaciones futuras. Anticipándose a tal acto, el presidente Roosevelt ordenó al almirante Husband E. Kimmel, el comandante de la Flota del Pacífico, a reubicar la base principal de su flota de San Diego a Pearl Harbor en Oahu, Hawái, como una disuasión contra la agresión japonesa dirigida a los intereses estadounidenses. Una vez más, Estados Unidos estaba luchando con su neutralidad, con simpatías principalmente en oposición a la República Federal de Alemania nazi, y esa oposición ahora se traducía en Japón a través del nuevo tratado. Comenzaron a enviarse cables diplomáticos entre todas las partes interesadas, buscando garantías de Japón de que Japón no amenazaría los intereses aliados en la región. Pero durante los meses siguientes, la situación solo parecía empeorar. Los Estados Unidos sintieron que no les quedaba más opción que comenzar a imponer a Japón embargos cada vez más estrictos sobre materiales, como partes de aviones y chatarra exportados por empresas estadounidenses. Pero aunque esto dañó la maquinaria de guerra japonesa, no la detuvo, y en junio de 1941, el ejército japonés invadió la región sur de Indochina. Por lo tanto, en julio de 1941, EOU estableció un embargo de petróleo contra Japón, forzando a Japón a buscar en las Indias Orientales holandesas, ricas en petróleo, para reemplazar el petróleo estadounidense que ya no recibía. Pero anticipándose a esto, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, advirtió que Estados Unidos estaría preparado para tomar medidas opuestas si Japón lanzaba más ataques en la región. Luego, dejó en claro que Estados Unidos estaba presionando para que Japón comenzara a retirarse de Asia continental, pero esto era totalmente inaceptable para el influyente ejército japonés. Mientras se compartían propuestas y contrapropuestas a través de la vastedad del Océano Pacífico por diplomáticos que esperaban encontrar una solución a esta crisis, el ejército japonés, esperando que la situación con los Estados Unidos solo continuara deteriorándose, ya estaba explorando posibles opciones para llevar a cabo la guerra con América.
nacido el 4 de abril de 1884, Isoroku Yamamoto, se graduaría de la Academia Naval Imperial Japonesa a los 20 años, especializándose inicialmente en artillería naval, que aún era el factor dominante en el combate naval, a pesar de la introducción de armas más nuevas como el torpedo y el submarino. Sirviendo con distinción en Tsushima, donde fue herido en acción, pronto ascendió en los rangos y fue seleccionado para varias destacadas misiones en el extranjero, en el entonces amigable país de los Estados Unidos, estudiando en la prestigiosa Universidad de Harvard y en la Embajada japonesa en Washington, Sus conocidos japoneses y estadounidenses notaban frecuentemente su afición por el juego, y se le consideraba algo así como un tiburón en numerosos juegos de azar, tanto del este como del oeste. A pesar de su carrera algo convencional hasta ese momento, a principios de la década de 1920, fue uno de los pocos líderes militares mundiales que realmente comprendió el potencial de la aeronave militar como herramienta de guerra. El primer avión de la Marina japonesa se adquirió en 1910, y en 1922, la Marina japonesa encargó su primer portaaviones, el Hosho. Sin embargo, al igual que en otras marinas de todo el mundo, la aviación naval todavía se veía simplemente como un arma de apoyo para los acorazados. Deseoso de impulsar una mayor innovación e inversión en el poder aéreo naval, en 1924 cambió su enfoque a esta nueva rama de la Marina Imperial japonesa, sirviendo primero como jefe del Departamento de Aeronáutica antes de comandar la primera división de portaaviones. Ayudando al desarrollo de la flota de portaaviones de Japón, estaban un grupo de pilotos e ingenieros británicos bajo la misión Sempil. Esta fue una misión británica oficialmente patrocinada, que buscaba obtener beneficios del objetivo de Japón de construir una flota de portaaviones considerable para su uso en el Pacífico, sobre la base de que Japón había sido un aliado en la Primera Guerra Mundial, y que se creía que nunca podrían igualar realmente a las marinas real o de los Estados Unidos. Bajo la administración del par escocés, señor Guillermo Forbes Sempil, la asistencia británica incluyó la escala de aviones de combate, que inspiraría a los fabricantes japoneses, dando inicio a la industria de aviones navales de Japón. No obstante, esta ayuda oficial duró solo 18 meses. No obstante, en ese breve periodo, se había trasladado mucha sabiduría técnica a Japón. Sin embargo, a pesar del fin de la misión, Lord Sempil continuó proporcionando a los japoneses información sobre los desarrollos militares británicos, en contradicción con la Ley de Secretos británica oficial. Sus actividades fueron descubiertas, pero sus conexiones políticas le permitieron escapar de la persecución, y en la década de 1930, continuaría actuando en nombre de los intereses japoneses. Mientras tanto, ahora un almirante, Yamamoto sabía que solo el poder de los portaaviones en la década de 1930 no sería suficiente para construir la poderosa fuerza de ataque naval que soñaba, por lo que encargó una gran flota de bombarderos de torpedos terrestres bimotores para apoyarlos hasta que se pudieran desarrollar aviones de portaaviones más nuevos y poderosos. Para 1940, gracias a Sempil, que les dio el impulso técnico que necesitaban, y hombres como Yamamoto proporcionando la infraestructura doctrinal, Japón había construido la fuerza de aviación naval más poderosa del mundo, compuesta por 6 grandes portaaviones de flota, 3 portaaviones secundarios más pequeños y un portaaviones de entrenamiento. Apoyado por las inmensas fuerzas de bombarderos terrestres, Japón estaba ahora en posición de desafiar a sus antiguos aliados cada vez más hostiles. Pero Yamamoto no estaba ni cerca de ser tan entusiasta para la guerra con los imperios de Reino Unido, República Francesa, Países Bajos y los Estados Unidos, particularmente mientras Japón todavía estaba luchando contra República Popular China. El conocimiento íntimo de Yamamoto sobre los Estados Unidos lo convirtió en el hombre perfecto para planificar una guerra contra ellos, pero esto a su vez también le otorgó el conocimiento del riesgo que estaba involucrado. Comparando los Estados Unidos con su propio país, sabía que los estadounidenses tenían ventajas tanto en términos de hombres como de material en una base 1-1. La preocupación de los estadounidenses por los eventos en Europa con la República Federal de Alemania de Hitler aliviaría inicialmente parte de esta ventaja con las implementaciones de la flota de Estados Unidos, ya favoreciendo las operaciones en el Atlántico. Pero una vez que comenzó la guerra con Japón, gran parte de la flota atlántica estadounidense sería reasignada contra ellos. Luego estaría el poderoso complejo industrial de América que, además de ser vasto, no dependía tanto de la importación de materiales estratégicos, como lo hacía Japón, por lo que sería más difícil de interrumpir con submarinos y aviones. Con todo esto en mente, razonó que inmediatamente después de que comenzaran los combates, Japón tendría 6 meses para sacar suficientemente a Estados Unidos del Pacífico,
hasta tal punto que los obligaría a sentarse en la mesa de negociaciones. Allí, podrían ser obligados a rendir el control del Pacífico a Japón, dando a Japón carta blanca para crear su imperio, eufemísticamente llamado la esfera de coprosperidad, y convertirse en el imperio dominante en Asia. Advirtió que si Japón no salía victorioso en 6 meses, 12 como máximo, seguramente perderían la guerra, porque ese era el tiempo que él razonó que le tomaría a los Estados Unidos prepararse completamente para la guerra, momento en el cual Japón no podría esperar igualar la producción de guerra estadounidense. Su opinión bastante pesimista fue recibida con hostilidad por el ejército japonés, más políticamente influyente, quienes estaban convencidos de la superioridad y espíritu de lucha de su país. Con los generales ahora presionando para la guerra con los imperios occidentales en Asia, él no tuvo más opción que hacer sus planes. Sabía que el primer ataque tendría que ser decisivo y dar a Japón espacio para expandirse hacia el mar con la menor oposición posible durante el mayor tiempo posible. La Marina japonesa ya había contemplado cómo podría desarrollarse una guerra con los Estados Unidos, y la mayoría de sus planes se referían a una invasión a gran escala del territorio de los Estados Unidos en República de Filipinas. Desde República de Filipinas, Estados Unidos podía amenazar las esenciales rutas marítimas japonesas y poseía una base para atacar al imperio en crecimiento. Un componente clave de cualquier conflicto sería que las fuerzas estadounidenses ya estacionadas allí fueran derrotadas rápidamente, permitiendo a los japoneses fortificar la cadena de islas y usarla como trampolín desde el cual realizar operaciones contra la Marina de los Estados Unidos una vez que se hubiera movilizado desde su base principal en Pearl Harbor. Sin embargo, esto llevaría, como creía Yamamoto, a la derrota final de Japón, ya que no se ocupaba de la Marina de los Estados Unidos y, en particular, de sus propios poderosos acorazados y portaaviones, lo suficientemente pronto como para ser realista. No solo serían una amenaza durante toda la campaña de República de Filipinas, sino que obligaría a Japón a librar una campaña naval para contrarrestarlos, lo que tomaría tiempo que los estadounidenses podrían usar para prepararse para la guerra. Buscando alternativas, comenzó a contemplar la idea algo radical de atacar Pearl Harbor en un golpe preventivo. Esto aniquilaría la principal fuerza de la Marina estadounidense de un solo golpe. Fue mientras consideraba sus opciones que aprendió de los informes de los oficiales navales japoneses en Alemania y Roma sobre una batalla entre las fuerzas británicas e italianas que ocurrió en la noche del 11 de noviembre de 1940. Utilizando los aparentemente obsoletos biplanos, Fairey Swordfish, la Marina Real Británica había lanzado un ataque aéreo desde el portaaviones HMS Illustrious contra la mayor parte de la flota de superficie italiana, mientras estaba anclada en el puerto de Taranto. Los italianos pensaban que el puerto era insuficientemente profundo para los torpedos aéreos y que detectarían cualquier ataque aéreo antes de que causara daño importante. Y sin embargo, ambas creencias fueron destrozadas en la noche. Aunque el ataque aéreo no destruyó la flota italiana, fue tan gravemente dañada que fue retirada de la lucha en el Mediterráneo durante varios meses. Esto era precisamente lo que Yamamoto esperaba lograr con la flota estadounidense. Y así, en lugar de enfrentar a la flota del Pacífico estadounidense en una guerra abierta en alta mar, optó por un ataque preventivo contra ellos, mientras aún estaban anclados en Pearl Harbor en Hawái. Imaginó un ataque mucho más grande que el que los británicos habían realizado en Taranto, incorporando los 6 grandes portaaviones de la Marina japonesa y los últimos cazas, bombarderos y aviones de torpedos navales trabajando juntos para primero destruir los aviones estadounidenses que protegían el puerto, y luego aniquilar los acorazados y portaaviones estadounidenses. Los generales japoneses inicialmente dudaban del plan. Querían que los portaaviones apoyaran los desembarcos en República de la Unión de Myanmar Manila y la República de Filipinas, temiendo que si tantos portaaviones de Japón, el 60% de su fuerza total, fueran descubiertos por los estadounidenses y destruidos antes o después de atacar Pearl Harbor, entonces perderían la guerra en el acto. Yamamoto rechazó sus preocupaciones, declarando que si Japón no destruía primero la flota estadounidense en Pearl Harbor, entonces Japón estaba garantizado a perder, independientemente de cualquier plan de guerra alternativo. Al final, Yamamoto ganó el argumento y comenzó la preparación para un ataque a Pearl Harbor. Sin embargo, había numerosos obstáculos en el camino de la ambición de Yamamoto. Al igual que el puerto de Taranto, Pearl Harbor se encontraba en un tramo de agua relativamente poco profundo, lo que presentaba problemas para los aviones que llevaban torpedos y que soportarían la mayor parte del esfuerzo contra los buques de guerra estadounidenses. Al soltar un torpedo desde un avión al agua, este se sumergiría a una profundidad superior a 100 pies antes de ascender y nivelarse.
En Pearl Harbor, esto significaba que casi todos los torpedos se enterrarían en el lodo en el fondo del puerto, que en algunos lugares tenía una profundidad de poco menos de 100 pies. Los estadounidenses estaban tan seguros de que era imposible que los torpedos lanzados desde el aire amenazaran a los barcos en Perla que ni siquiera emplearon redes de torpedos para proteger sus acorazados. En Taranto, los británicos solucionaron este problema haciendo que sus viejos biplanos volaran extremadamente bajos y lentos, reduciendo así la profundidad a la que el torpedo se sumergía después de ser liberado. Pero esta no era una opción para los japoneses con sus bombarderos de torpedos monoplano más avanzados. Finalmente, los ingenieros japoneses llegaron a una astuta solución en forma de accesorios de madera unidos a la nariz y las colas de los torpedos que reducirían la profundidad a la que se sumergían después de golpear el agua. El mayor obstáculo en el plan de Yamamoto ahora había sido superado, y la Marina de los Estados Unidos estaba ajena a las amenazas que los japoneses representaban. A partir de abril de 1941, los pilotos de la Marina Imperial japonesa comenzaron a practicar ataques simulados contra barcos estadounidenses. A medida que estos pilotos practicaban, ganaban más experiencia, que luego podía incorporarse a su plan general. Para ayudarlos, los almirantes japoneses construyeron un modelo masivo de Pearl Harbor con el que finalizar cada detalle del plan de ataque, pero para que se perfeccionara necesitaban inteligencia. Entra Takeo Yoshikawa, un joven oficial naval japonés, que fue enviado a Oahu para espiar a la flota estadounidense. Sin más acceso que un turista ordinario, Yoshikawa pudo recopilar una cantidad notable de información sobre la flota y los aeródromos circundantes que la protegían solo observándolos. Con una alta población japonesa americana en la isla, atrajo poca atención y a menudo se sentaba en una casa de té con vista al puerto, observando la actividad, utilizando su conocimiento enciclopédico de los buques estadounidenses para construir una imagen detallada de la rutina diaria. Quizás su actividad más conocida fue hacerse pasar por un turista y contratar un avión turístico para fotografiar discretamente el puerto desde el aire. Esta información detallada luego se enviaba de vuelta a Japón, donde se incorporaba en los planes finales. Tarde en la etapa de planificación, se incluiría el uso de submarinos enanos de 2 hombres para asistir al ataque. Los submarinos enanos intentarían infiltrarse en el puerto y lanzar sus torpedos a los buques de guerra estadounidenses, mientras sus tripulaciones estaban demasiado ocupadas defendiéndose del ataque aéreo para notarlos. El plan finalizado vería a 6 portaaviones acercarse sigilosamente al norte de Oahu y lanzar sus aviones en las primeras horas, tomando por sorpresa la base estadounidense. Se lanzarían 2 oleadas de aviones, cada una con sus objetivos asignados para golpear antes de que regresaran a sus portaaviones. Se rearman y reabastecen, y luego lanzan una tercera oleada para limpiar los barcos y las instalaciones restantes, dejando a Pearl Harbor completamente inutilizable. Sin embargo, algunos en el liderazgo japonés querían ir aún más lejos e invadir Hawái en sí, creyendo que tanto este como la República de Filipinas podrían ser tomados simultáneamente. Pero esta parte del plan fue finalmente cancelada. Incluso a principios de noviembre, todavía había esperanzas en ambos lados de que la guerra podría ser evitada en el último minuto de alguna manera. El 20 de noviembre, los japoneses ofrecieron lo que sabían que sería una última propuesta que podría evitar la guerra con los Estados Unidos y el Imperio Británico. Ofrecieron retirarse de Indochina y detener su expansión hacia el sureste de República Popular China, con la condición de que los Estados Unidos levantaran sus devastadoras sanciones y suministraran 1 millón de galones de combustible de aviación. Los Estados Unidos consideraron la oferta inaceptable y emitieron una contrapropuesta de que Japón debía retirarse unilateralmente de la República Popular China continental. Esto era impensable para Japón, que ahora sabía que se avecinaba la guerra. Mientras tanto, Yamamoto ya estaba reuniendo su flota combinada de portaaviones, acorazados, cruceros, destructores y submarinos. Incluía 2 cruceros pesados, un crucero ligero, 2 acorazados, 9 destructores, 8 petroleros, 23 submarinos de flota y 5 submarinos enanos. El componente clave de esta flota era, por supuesto, los 6 portaaviones de flota y sus aviones bajo el mando del almirante Nagumo. Juntos, estos 6 barcos embarcaron una fuerza de más de 400 aviones. Supervisando la operación desde el acorazado Nagato, Yamamoto ordenó a esta, la fuerza de portaaviones más poderosa de la historia, salir al mar el 26 de noviembre de 1941. A medida que la situación diplomática parecía irresoluble,
Pero el ávido jugador sabía que esta, su primera tirada de dados, sería la más crucial y potencialmente la más problemática. Todo su plan dependía de la sorpresa, pero seguramente, dada la tensión entre Japón y Washington, los Estados Unidos se darían cuenta de que faltaba una flota tan vasta de barcos y comenzarían a buscarlos. Al descubrirlos navegando hacia Hawái, los estadounidenses podrían darse cuenta de lo que estaba sucediendo y desplegar sus flotas y aviones para interceptar. Su flota tenía que cubrir 12.000 millas, lo que le llevaría casi 2 semanas siempre que no hubiera retrasos, pero eso daba a un avión o barco estadounidense que pasaba suficiente tiempo para detectarlos. La inmensidad del Océano Pacífico les proporcionaba cierta protección, pero aún así, Yamamoto no estaba tomando ninguna oportunidad, haciendo que la flota navegara bajo un silencio de radio total, solo recibiendo transmisiones codificadas desde Japón, temiendo que cualquier transmisión de la flota pudiera ser interceptada. Delante de la flota principal, los submarinos japoneses escaneaban los océanos en busca de barcos estadounidenses, merodeando que navegaban en su camino. No obstante, la red de inteligencia de los Estados Unidos estaba más enfocada en República de Filipinas. Estaban interceptando grandes cantidades de comunicación entre las unidades japonesas y las fuentes oficiales en toda Asia, aunque a menudo no estaba claro lo que significaban. Sin embargo, los observadores en el lejano oriente habían notado que los buques de guerra japoneses se desplegaban mar adentro a principios de diciembre, mientras los japoneses hacían sus preparativos para su Blitzkrieg asiático y del Pacífico. Por lo tanto, los Estados Unidos anticipaban correctamente el inminente ataque japonés a la República de Filipinas, pero habían pasado por alto completamente la parte del plan que concernía un ataque a Pearl Harbor. Menos de 24 horas después de que la flota de Yamamoto zarpara, se emitieron advertencias de guerra a todas las fuerzas estadounidenses en el Pacífico, pero las medidas que los almirantes y generales debían tomar no estaban del todo claras. Estas advertencias de guerra se emitieron repetidamente en los días siguientes, lo que debería haber causado alarma, pero como dijo el almirante Guillermo Halsey, un hombre cuyo nombre se volvería sinónimo del teatro del Pacífico en los meses venideros, había tantas de ellas que después de un tiempo, la gente simplemente se volvió insensible a su impacto y comenzó a relajarse. A pesar de la creencia de que República de Filipinas era el objetivo principal de los japoneses, el almirante Kimmel tomó las medidas que pudo para proteger el puerto, pero no fue más fácil debido al hecho de que su fuerza de aviones de patrulla marítima de largo alcance había sido reducida repetidamente en tamaño, ya que fueron transferidos al Atlántico. Por lo tanto, carecía de los aviones para patrullar todo el océano alrededor de Oahu, y en su lugar concentró sus esfuerzos de búsqueda en los carriles de entrada y salida de Perla, y las áreas donde sus buques de guerra realizaban entrenamientos. Su razonamiento para esto fue que anticipó ataques de submarinos japoneses una vez que estallaron las hostilidades, pero esto, por supuesto, solo ayudó en los esfuerzos de Yamamoto para acercarse a la isla sin ser detectado. Mientras tanto, más adentro, el teniente general del ejército de Estados Unidos, Walter C. Short, interpretó las advertencias de Washington como menos sobre un ataque militar de las fuerzas de Japón y más sobre actos de sabotaje de la población inmigrante japonesa local. Por lo tanto, aumentó las medidas de seguridad en sus aeródromos, incluyendo agrupar los aviones más cerca para que fuera más fácil protegerlos. Estas órdenes fueron recibidas con una respuesta bastante incrédula por parte de muchos de los soldados que llevaban a cabo estos deberes, quienes conocían a los inmigrantes japoneses a los que se refería Short y no creían que alguna vez se involucrarían en sabotaje o apoyarían al imperio japonés contra los Estados Unidos. Las respuestas desarticuladas del ejército y la marina a las advertencias de guerra resaltaron un problema flagrante en términos de defender Oahu del ataque, siendo que no había una sola persona al mando general de las fuerzas estadounidenses estacionadas allí. Esto, junto con una actitud casi despectiva que se estaba tomando hacia las advertencias emitidas, su falta de claridad sobre qué hacer y la creencia general de que la lucha comenzaría en República de Filipinas, significaba que un ataque directo a Pearl Harbor era lo último que alguien esperaba. Y como tal, se ignoraron las medidas adecuadas que se podrían haber tomado para atenuar un ataque sorpresa. Los estadounidenses abrieron la puerta para que los aviones de Yamamoto atacaran. El 2 de diciembre de 1941, desde el Nagato, anclado en la bahía de Hiroshima, Yamamoto ordenó que se enviara una transmisión a la fuerza de ataque. Decía, escala el monte Nitaka. Esta fue la orden dada para llevar a cabo el ataque a Pearl Harbor. Desde el principio, Yamamoto había enfatizado que la clave para la victoria sería eliminar los 3 portaaviones de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Estos eran el USS Empresa, el USS Saratoga y el USS Lexington. Pero al ser pistas de aterrizaje móviles en tiempos de crisis,
se volvieron muy activos en los últimos días de paz. Y la ventana para atraparlos a todos a la vez parecía estar escapándose del alcance de Nagumo. Saratoga estaba de vuelta en los EE.U, sometiéndose a una gran remodelación, y por lo tanto era seguro que no estaría en Pearl Harbor el 7 de diciembre, lo que dejaba a Empresa y Lexington. Empresa fue la siguiente en irse, cuando el 28 de noviembre salió de Perla, con órdenes de transportar 12 cazas F-4 Wildcat de la Infantería de Marina de los Estados Unidos a la isla Wake. Luego, justo 2 días antes de que comenzara el ataque, Lexington también fue empleada en la entrega de aviones, esta vez a la isla Midway. Así, al acercarse la flota japonesa, se desalentaron al saber que los portaaviones no estarían. Esta era toda la idea del ataque: eliminar a estos portaaviones de la batalla antes de que pudieran llevar a América a la victoria. Los japoneses habían apostado todo para llegar aquí, y los objetivos más importantes estaban completamente fuera de la línea de fuego. Sin embargo, se ordenó que el ataque continuara de todos modos. Aún podrían infligir un golpe poderoso contra la flota estadounidense, lo que solo los debilitaría aún más en cualquier confrontación futura, donde los 3 portaaviones podrían ser destruidos usando números japoneses abrumadoramente superiores. La noche del 6 de diciembre de 1941, en las últimas horas de paz, los descifradores de códigos de EE.UU empezaron a interceptar múltiples transmisiones codificadas por el Pacífico. Inseguros de lo que todo eso significaba, ya que aún no tenían la imagen completa, esperaban que los japoneses atacaran el sudeste asiático y la República de Filipinas, pero una advertencia a ese efecto no llega a Pearl Harbor antes de que el sol comience a salir sobre Oahu. «345 horas. Al norte de la isla de Oahu, una alarma suena dentro de las tiendas de los soldados George E. Elliot Jr. y Joseph L. Lockhart, pero esto no es una advertencia de ningún tipo. Más bien, es el sonido del despertador que los despierta para comenzar sus deberes en su estación de radar montada en el norte de la isla. Su sitio de radar es una de las 6 unidades móviles que comprenden solo 4 vehículos, que llevan las antenas, el generador de energía y el equipo de soporte que se habían ensamblado alrededor de Oahu, con la intención de brindar la mayor cobertura posible. Ubicados a unos 532 pies sobre el nivel del mar en un sitio conocido como Upana, los 2 operadores de radar tienen una excelente vista del océano. Para que sus antenas de radar SCR-270 escaneen aviones, los 2 hombres están trabajando un turno de 24 horas en el sitio, pero solo operan el radar por la mañana entre las 0400 horas y las 0700 horas, y aún así, es principalmente para entrenamiento. El resto del tiempo lo pasan realizando mantenimiento o protegiendo el sitio contra vándalos y locales curiosos. A diferencia de la imagen estereotipada de una pantalla de radar con una antena circular y un haz que gira alrededor como un reflector, este primer conjunto de radar utiliza un osciloscopio para la visualización que produce picos cada vez que se detecta un objeto. Solo puede decirles que algo está ahí. No puede decirles quién es. 357 horas. Alrededor de las aguas de Oahu, uno de los pocos buques de guerra estadounidenses en el mar en las primeras horas, es el destructor de clase Weeks USS Ward, bajo el mando del teniente comandante William W. Outerbridge, quien solo asumió el mando del barco 2 días antes. Los vigías en el Ward avistan otro buque de guerra, el dragaminas USS Cóndor, que comienza a señalar que creen que han avistado un periscopio en el agua. Y así Outerbridge ordena a sus hombres que comiencen a buscar un posible submarino japonés. 600 horas. La primera ola de aviones japoneses comienza a despegar de sus portaaviones bajo el liderazgo del comandante Mitsuo Fushida. Consta de 183 aviones y comprende 3 grupos. 2 de los grupos tienen órdenes de atacar los aeródromos circundantes alrededor de Perla, permitiendo al grupo principal entrar y atacar la fila de acorazados. Según el acorazado USS Nevada, el alférez Joseph K. despiertan a Taussig Jr. para liderar el turno de las 4 de la tarde. Ser el oficial de cubierta en una tranquila mañana de domingo en el puerto suele ser tedioso, por lo que Taussig se estrujó el cerebro buscando algo que hacer. Luego se le ocurrió que solo se había encendido una caldera para alimentar el barco desde que habían entrado a Perla, por lo tanto decidió ordenar que se encendiera otra, aunque solo fuera para darle a él y al personal de guardia algo que hacer. 630 horas. En alta mar, otro grupo de bombarderos monoplano está despegando desde la cubierta de un portaaviones, pero estos no son aviones japoneses, sino americanos. Navegando a más de 200 millas al oeste de Pearl Harbor,
se encuentra el portaaviones USS Empresa y está en proceso de lanzar una formación de 18 bombarderos en picado Douglas SBD. El Empresa debería haber entrado ya en Pearl Harbor, pero una tormenta los ha retrasado 24 horas. Se ha ordenado a los SBD realizar una patrulla de la zona antes de aterrizar en la isla Ford. 637 horas. Los vigías a bordo del USS Ward avistan otro barco americano, esta vez un barco de suministros de la Marina de los Estados Unidos, el Antares, navegando hacia la entrada de Perla con una barcaza de 500 toneladas a remolque. Se espera que el Antares se encuentre con un remolcador que debería aliviarlo de la barcaza, pero cuando no llega a tiempo, el Antares tiene que cambiar de rumbo hacia el este para mantener la entrada a Perla despejada hasta que aparezca el remolcador. Sin embargo, a medida que el barco gira, los miembros de la tripulación notan una pequeña estela blanca que aparentemente les sigue. Al darse cuenta de que es un periscopio, el Antares señala rápidamente su ubicación al USS Ward, y al percibir un ataque, Outerbridge ordena a su tripulación a cuartos generales y se mueve para interceptar el submarino. Un PBI Catalina en órbita también se lanza sobre la escena, lanzando bombas de humo para marcar la ubicación del objetivo. El Ward abre fuego con sus cañones de cubierta de 4 pulgadas antes de usar su mayor velocidad para adelantar al submarino y lanzar cargas de profundidad, lo que destruye la embarcación japonesa, matando a sus 2 miembros de la tripulación. Outerbridge envía inmediatamente una transmisión codificada a Pearl Harbor, describiendo el ataque, pero después de retrasos en la decodificación del mensaje, se presenta al almirante Kimmel, quien exige verificación de que es genuino y no una falsa alarma. 700 horas. Desconocedores del drama que se ha desarrollado en el mar, los soldados Elliot y Lockhart están llegando al final de su guardia y esperan con ansias la llegada del equipo de relevo y el desayuno. Elliot, quien es nuevo en su unidad, ha pasado la mayor parte del tiempo en la mesa de trazado, donde marcaría cualquier rastro que Lockhart detectara en un mapa antes de transmitir la información de vuelta a la sede, aunque hasta ahora no ha habido ninguno. Mientras esperan el camión que los llevará de regreso a su base, los 2 hombres deciden hacer un poco de entrenamiento extra como una forma de matar el tiempo, en el que Elliot manejará el osciloscopio bajo la guía de Lockhart. Escaneando el horizonte, el osciloscopio solo dibuja una línea plana como lo había hecho durante gran parte de la mañana, indicando que no está detectando nada, pero luego, de repente e inesperadamente, se dispara. Examinando la lectura por sí mismo, Lockhart se asombra del tamaño del pico, que le indica un gran número de aviones, más de los que ha visto en un solo momento. Los hombres contactan inmediatamente a Fort Shafter en Honolulu para informar sus hallazgos. Hablando con el soldado José McDonald, quien está buscando al teniente Kermit Tyler en la sala de trazado, Tyler descarta el informe como nada. Para incredulidad de Lockhart, insiste en que están detectando una gran formación de aviones acercándose a Oahu, y reconociendo la preocupación en la voz del joven operador de radar, McDonald vuelve con Tyler e insiste en que hable directamente con él. El teniente Tyler nuevamente le dice a Lockhart y Elliot que ignoren la pista, porque sabe que están esperando a un grupo de bombarderos B-17 Flying Fortress, que volarán desde los Estados Unidos hasta el campo Wheeler. Ni Lockhart, ni Elliot, ni McDonald están satisfechos con esto, pero tienen que seguir las órdenes de su oficial superior. Liberado de su deber unos minutos después, McDonald regresa a su tienda con una expresión sombría en su rostro, y cuando un compañero soldado le pregunta qué está mal, él responde: «Los japoneses están llegando». A las 726 horas, el destructor USS Helm se desata de su amarre para comenzar un día de trabajo de mantenimiento rutinario en las diversas boyas dispersas dentro y alrededor del puerto. A las 740 horas, Elliot y Lockhart pierden contacto con la formación de aviones que habían detectado más de media hora antes. Pronto llega un camión para llevarlos de regreso a su base principal, llegando justo cuando el sonido de las explosiones resuena sobre Oahu. A las 748 horas, el comandante Mitsuo Fushida ordena a sus hombres que comiencen su ataque. Mientras los hombres de la flota del Pacífico se despiertan aturdidos, el puerto zumba con el sonido de los motores aéreos. Incluso ahora, muchos de ellos desconocen felizmente el peligro inminente, atribuyendo las aeronaves a ser pilotos de la Marina o del Ejército, realizando algún entrenamiento temprano en la mañana. En barcos como el USS Nevada, las bandas están tocando mientras comienza la ceremonia de izamiento de la bandera de la mañana. Solo cuando las primeras explosiones comienzan a rugir, se dan cuenta finalmente de lo que está sucediendo. Los japoneses han sorprendido completamente y totalmente a los estadounidenses en Pearl Harbor,
El acorazado Roe soporta la peor parte de los ataques iniciales, con el USS Oklahoma siendo golpeado por 2 torpedos que causan un daño significativo al casco del acorazado. Unos minutos después, un tercer torpedo golpea el buque de guerra y casi lo vuelca. En los primeros minutos del ataque, el USS West Virginia recibe 7 impactos de torpedos del tipo 90 y 1 modificados, mientras que casi simultáneamente, el USS California recibe 2. Luego, los bombarderos japoneses atacan. Unos 10 bombarderos japoneses apuntan al USS Arizona con proyectiles perforantes de blindaje modificados de 1.760 libras que golpean el barco con un efecto devastador. Una de las bombas detona cerca de los depósitos de municiones del barco, resultando en una poderosa explosión que efectivamente corta el barco en 2. Cerca de allí, el crucero pesado USS Helena es alcanzado por un torpedo después de que el piloto japonés atacante confundiera el buque con el buque insignia del almirante Kimmel, el acorazado Pennsylvania, en la poca luz. La explosión de este impacto daña al colocador de minas USS Oglala, que comienza a tomar agua, y los esfuerzos para evitar que el barco se hunda se ven frustrados por repetidos ataques de ametrallamiento de aviones japoneses. Otro crucero, el USS Relay, también recibe un impacto de torpedo y comienza a escorar mientras toma agua. Inmediatamente, los marineros estadounidenses se apresuran a sus posiciones defensivas y comienzan a devolver el fuego, derribando algunos aviones japoneses. Sin embargo, los artilleros en la fila de acorazados tienen dificultades para apuntar a los aviones japoneses porque los buques de guerra están tan juntos que existe el riesgo de rociarse entre ellos con balas. A bordo de muchos de los barcos que devuelven el fuego, las reservas de munición se agotan rápidamente, a veces en minutos, dejando a los miembros de la tripulación luchando por traer nuevas provisiones de los almacenes del barco. Como si todo esto no fuera suficiente, la oposición aérea estadounidense en Pearl Harbor es tan baja que los cazas Zero japoneses comienzan a ametrallar a los artilleros defensivos con balas. Más hacia el interior, cuando las primeras bombas comenzaron a caer sobre Perla, los aeródromos del ejército, en punto del barbero Bellows Hickam y Wheeler son atacados. Las bombas caen entre los aviones agrupados para protegerlos de los saboteadores locales, causando un daño inmenso. En el campo Wheeler pilotos, como el teniente Felipe Rasmussen, todavía están en pijama mientras recogen cualquier arma que pueden encontrar para disparar al aire a los aviones japoneses. Durante una pausa en el ataque al campo, Rasmussen y sus camaradas evalúan el daño. Grandes números de sus cazas P-38 y P-40 están ardiendo, pero milagrosamente, unos pocos parecen haber escapado sin daños, por lo que rápidamente los arman y los abastecen de combustible antes de despegar. A pesar de estar en gran desventaja numérica, y con el propio P-36 de Rasmussen siendo menos que un rival para el Zero japonés, y teniendo un arma atascada, aún logra derribar uno de los cazas japoneses. En total, los pilotos de Wheeler lograron derribar 11 aviones japoneses, pero esto solo fue una gota en el océano en comparación con la fuerza total que se les estaba imponiendo. En medio del ataque, los SBDs de la empresa llegan sobre Pearl Harbor y no pueden creer lo que están viendo. Casi de inmediato, no solo son atacados por aviones japoneses, sino también por artilleros estadounidenses que tienen problemas para distinguirlos de los bombarderos de portaaviones japoneses de aspecto similar, lo que resulta en que 7 sean derribados antes de que logren aterrizar. Poco después, los B-17 que el teniente Tiller esperaba que llegaran también son disparados tanto por pilotos japoneses como por artilleros estadounidenses. Muchos de los aviones sufren daños, y con el campo Hickam bajo un fuerte ataque aéreo, los bombarderos se desvían a aeródromos cercanos. 817 horas. El destructor USS Helm, que estaba programado para realizar el mantenimiento de las boyas del puerto, gira para abandonar el puerto mientras continúa el ataque. Mientras el destructor abandona la entrada para el mar abierto, donde al menos puede maniobrar mientras es atacado, un vigía detecta un objeto atrapado en un arrecife cercano y pronto lo identifica como uno de los submarinos enanos de 2 hombres. Girando a estribor, Helm abre fuego contra el submarino enano, pero falla, y el pequeño sumergible pronto escapa. No obstante, no tarda en engancharse de nuevo en el arrecife. Finalmente, los 2 hombres a bordo abandonarán el submarino, lo que resultará en que uno de ellos se ahogue, y el otro, Kazuzo Sakamaki, se convierta en el primer prisionero de guerra japonés de los Estados Unidos. 8:27 horas. Se ordenó al USS Monaghan, un destructor, que se dirigiera al mar para asistir al guardia poco antes de que comenzara el ataque, y como tal, fue atacado mientras se ponía en movimiento. Al intentar abandonar el puerto, detecta otro de los submarinos enanos intentando atacar la flota,
y su capitán ordena avanzar a toda velocidad en un intento de embestirlo. Fallando el submarino por solo 50 yardas, el destructor luego lanza cargas de profundidad al agua que es tan poco profunda que la explosión resultante levanta su popa fuera del agua, dañando el mecanismo de dirección. Fuera de control, el barco choca contra una barcaza, pero solo sufre daños menores. 830 horas. A bordo del destructor USS Alwyn, la tripulación se apresura para poner el barco en movimiento y alejarse del muelle para no ser un blanco fácil. Con gran parte de la tripulación de permiso en tierra, incluyendo a todos los oficiales superiores, Alwyn comienza a navegar con menos del 50% de su tripulación regular a bordo, y con un joven alférez, Stanley B. Kaplan al mando. Kaplan apenas ha estado en el mar durante 8 meses, y ahora está al mando de un destructor bajo fuego pesado, intentando escapar de la carnicería. Poco después de que el destructor comienza a moverse, los vigías ven al capitán del barco abordando una lancha a motor con varios otros oficiales, antes de intentar alcanzarlos. Pero Kaplan tiene órdenes del comandante de la fuerza de destructores en Perla de no detenerse ni disminuir la velocidad, y deja a los hombres atrás. El artillero está en su primer comando, disparando a los aviones japoneses arriba mientras guía a Alwyn mar adentro. Después de casi 3/4 de hora de ataques aéreos casi continuos, el acorazado Rowe queda en llamas cuando la primera ola de aviones de guerra japoneses termina sus ataques y regresa a sus portaaviones. Pero la segunda ola no está muy lejos. 840 horas. A pesar de haber recibido un impacto de torpedo que causa una fuerte inundación, el acorazado USS Nevada es capaz de recuperar potencia gracias a la decisión del alférez Taussig de encender otra de las calderas del barco. Lo que debería haber tardado 2 horas en ponerse en movimiento, solo toma 40 minutos, y el poderoso acorazado se libera de sus amarras, y ya no es un blanco fácil para los japoneses. 854 horas. La segunda ola de ataques comienza con una fuerza japonesa compuesta por 35 cazas, 78 bombarderos en picado y 50, y 4 bombarderos de gran altitud. Sin embargo, ahora las fuerzas estadounidenses están completamente comprometidas y se enfrentan de frente a la segunda ola. La mayoría de las pérdidas japonesas ocurridas el 7 de diciembre están entre la segunda ola, que no tiene el beneficio de la sorpresa total, y esto no pasa desapercibido para el almirante Nagumo. 950 horas. Defendiéndose de repetidos ataques de bombarderos en picado japoneses, el USS Nevada intenta dirigirse hacia mar abierto cuando es golpeado por 5 bombas japonesas de 250 kilogramos. Los japoneses están haciendo un esfuerzo decidido para hundir el acorazado en el canal que conduce a Perla, con la esperanza de que bloquearía la entrada y la salida, exacerbando aún más el daño que han infligido a las fuerzas estadounidenses en Oahu. Por sí solas, estas bombas ligeras causan un daño significativo al acorazado, pero no suficiente para hundirlo. Sin embargo, sí comienzan incendios que ahora son una amenaza tan grande para su agobiada tripulación como los japoneses. 1000 horas. Sus bombas, balas y torpedos gastados y con poco combustible. Los últimos pilotos japoneses comienzan a regresar a sus portaaviones, esperando ser cargados para participar en la tercera ola de ataques. Sin embargo, para consternación de muchos de ellos, el almirante Nagumo ha cancelado la tercera ola de ataques. Nagumo razonó que gran parte de su objetivo, excluyendo los portaaviones, ya se había logrado, y dado que los estadounidenses ya estaban completamente preparados para más ataques, estaría sacrificando a muchos de sus pilotos y aviones innecesariamente, lo que debilitaría aún más su fuerza, todos los cuales serán necesarios cuando llegue la inevitable batalla con los portaaviones estadounidenses. Tras recuperar todos sus aviones en los portaaviones, ordena la retirada de la flota. De los 350 aviones que ha enviado a la batalla esa mañana, ha perdido 29, una cifra relativamente pequeña para el daño que se ha infligido. 1030 horas. A pesar de los esfuerzos hercúleos de la tripulación del Nevada para escapar de Pearl Harbor, los incendios causados por las bombas han impedido que los equipos de control de daños aborden la inundación, y temiendo que el acorazado se hunda, se ordena a su tripulación que encalle el barco en la cercana isla Ford. Con la ayuda de un remolcador y un pequeño barreminas, el Nevada impacta la costa en el punto del hospital y ya no es móvil. El presidente Roosevelt fue notificado de los sucesos en Pearl Harbor poco después de iniciar. Dada la diferencia horaria entre Oahu y Washington, era el comienzo de la tarde cuando el secretario de la Marina, Francisco Knox, irrumpió en una reunión que el presidente estaba teniendo con uno de sus asesores, Harry Hopkins, para decirle que los japoneses estaban atacando Pearl Harbor. Al recordar ese día trascendental,
La primera dama, Eleanor Roosevelt, recordó que su esposo presentó una actitud de calma total al recibir la última información de la escena, pero ella sabía en el fondo que estaba indignado por el ataque. Dado todo lo que había hecho para encontrar una resolución pacífica a la crisis con Japón, además, fue la forma en que Japón había comenzado esta guerra lo que aún más indignó a él y a su gabinete. Un insultante 7 horas y media después de que las bombas comenzaron a caer sobre Pearl Harbor, los japoneses entregaron su declaración de guerra contra los Estados Unidos y Reino Unido. Entre aquellos con los que se consultó sobre el ataque, estaba el primer ministro británico Winston Churchill en Londres, quien también encontró a su país en guerra con Japón ese día. Coincidiendo con el ataque a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas habían atacado posesiones británicas en el extremo oriente como Hong Kong, lo que llevó al primer ministro a decirle a Roosevelt: ahora todos estamos en el mismo barco. Al evaluar la situación y lo que podrían implicar los días venideros, Roosevelt confió en Eleanor, que esperaba que República Federal de Alemania pronto siguiera los pasos de sus aliados japoneses y declarara la guerra a los Estados Unidos. Casi repitiendo las propias predicciones de Yamamoto Roosevelt, le dijo que los Estados Unidos de ninguna manera estaban preparados para luchar en la guerra en la que ahora estaban enredados y que tomaría tiempo reorganizar la industria estadounidense de producir automóviles y refrigeradores a fabricar tanques y bombas. Por lo tanto, le dijo que en su opinión, el país tendría, cito, que sufrir muchas derrotas antes de que podamos tener una victoria. Armada con este conocimiento, Eleanor Roosevelt fue a la radio esa noche para su programa semanal programado. A una audiencia de oyentes sorprendidos, enfadados y asustados, los tranquilizó diciendo, cito, lo que se nos pida, lo lograremos. Somos el pueblo libre e inconquistable de los Estados Unidos. Mientras ella hablaba al pueblo estadounidense en sus hogares, su esposo estaba con su secretaria, Gracia Tully, dictando un discurso que planeaba dar al día siguiente al Congreso de los Estados Unidos. Por la noche, él y su gabinete se reunieron donde discutieron los últimos informes de Pearl Harbor. Las noticias eran horribles. Los reportes de bajas crecían exponencialmente en cada mensaje desde la escena, y con tantos barcos dañados o hundidos a la vez, la flota del Pacífico de la Marina de los Estados Unidos había recibido un golpe significativo en la ronda inicial crucial del conflicto. La salvación fue que, milagrosamente, todos los portaaviones de los Estados Unidos habían sido perdonados. Después de una noche de sueño inquieto, Roosevelt se dirigió al Congreso a las 12:30 de la tarde, el 8 de diciembre de 1918, Me enorgullece declarar que desde el ataque no provocado y vil de Japón, el domingo 7 de diciembre de 1941, ha existido un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. En menos de una hora, el Congreso votó para reciprocar la declaración de guerra a Japón. La votación fue casi unánime, a excepción de una sola voz, la de Jeannette Rankin, una republicana de Montana, y la primera mujer en ocupar un cargo federal en los Estados Unidos. Rankin votó en contra de la declaración y se negó a ser presionada por los otros representantes, incluso cuando la abuchearon y le silbaron públicamente desde la galería. Explicando su razonamiento, ella dijo, como mujer, no puedo ir a la guerra y me niego a enviar a alguien más. De vuelta en Pearl Harbor, el portaaviones USS Empresa navegó solemnemente hacia Pearl Harbor la tarde del 8 de diciembre, donde la tripulación vio de primera mano la devastación que ellos mismos habían escapado por poco. El día anterior, habían lanzado una oleada de ataque de aviones después de un posible avistamiento de la flota japonesa, pero no encontraron nada. Y ahora, ansiosos por vengarse, o al menos no ser sorprendidos inactivos en un segundo ataque a Perla, cada hombre se apresuró a reabastecer, rearma y reaprovisionar el portaaviones para que pudiera volver a salir al mar, mientras las noticias de la invasión de República de Filipinas se extendían por el Pacífico. Para todos los que estaban allí, y para todos los que no estaban, en toda América y las posesiones americanas en todo el mundo, solo había una cosa en sus mentes: vengar Pearl Harbor.
2.335 militares estadounidenses y 68 civiles murieron en el ataque a Pearl Harbor. Además, 1.178 resultaron heridos. Los japoneses hundieron 4 acorazados y dañaron seriamente otros 4 junto con una serie de cruceros y otros buques de apoyo, mientras que unos 390 aviones fueron destruidos. No obstante, la supervivencia de los portaaviones de EEUU implicó que el ataque solo brindaría a Japón los 6 meses que Yamamoto anticipó para vencer a los aliados. Esto fue algo que Japón no lograría hacer. En la batalla de Midway, en junio de 1942, 4 de los portaaviones que atacaron Pearl Harbor se perderían ante el poder aéreo estadounidense. Sería una derrota de la que Japón nunca se recuperaría y proporcionaría el catalizador para la eventual caída del imperio japonés en 1945. Pearl Harbor dejó una impresión indeleble en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente cuando comenzó la Guerra Fría con la Unión Soviética. Los Estados Unidos temían constantemente ser sorprendidos en otro ataque sorpresa, pero esta vez involucrando armas nucleares, por lo que invirtieron miles de millones de dólares en sistemas de alerta temprana y tecnologías de recopilación de inteligencia. También instigaron un enorme programa de rearme para enfrentar a los soviéticos, de modo que, a diferencia del 7 de diciembre de 1941, los Estados Unidos siempre estaban preparados para luchar en cualquier guerra que pudiera estallar. Pero en un esfuerzo por evitar que eso sucediera en primer lugar, Estados Unidos también adoptó una política exterior mucho más agresiva para contrarrestar a los soviéticos de lo que hizo para contrarrestar a los japoneses en la década de 1930. Con todas estas lecciones de guerra aprendidas, muchos historiadores se han preguntado si los Estados Unidos deberían haber sido conscientes de que se estaba llevando a cabo un ataque. ¿Se pasó por alto evidencia clave o, como algunos han sugerido, se ignoró deliberadamente? Como muchos eventos importantes en la historia, Pearl Harbor ha generado teorías de conspiración, que van desde lo plausible hasta lo absolutamente absurdo, que sin embargo continúan siendo objeto de debate hasta el día de hoy, específicamente si Roosevelt sabía que el ataque iba a suceder antes del 7 de diciembre. Lo único que se puede decir con certeza es que Pearl Harbor fue más que solo un ataque a los Estados Unidos. En un solo golpe, alteró el curso de la historia mundial, catapultando a América a la Segunda Guerra Mundial y a su posición actual, probablemente la nación más influyente y ciertamente la más poderosa en la faz de la Tierra.